En el corazón de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la Navidad llegaba envuelta en un aire de nostalgia y frío. Las luces parpadeaban tenuemente en las casas vecinas, pero en la pequeña morada de don Ernesto la atmósfera era diferente. El hombre, de cabello plateado y pasos lentos, vivía rodeado de recuerdos, no de personas. En la sala de su modesta casa, los muebles antiguos contaban historias que solo él podía recordar. Sobre una mesita, una pequeña y desgastada caja de madera permanecía cerrada, intocable, como un secreto que el tiempo mismo había preferido olvidar. A su lado, un árbol navideño pequeño, con adornos descoloridos, trataba de darle un aire festivo al lugar. La única compañía de Ernesto esa noche era la radio, que emitía villancicos que se sentían más como susurros del pasado. Mientras se sentaba en su viejo sillón de cuero, con una manta sobre las piernas, Ernesto suspiró. Cada año, la Navidad le recordaba lo mismo: amor, pérdida y soledad. Pero este año, algo era distinto. Una sensación extraña lo invadía, una mezcla de melancolía y urgencia. María Isabel, murmuró en voz baja, mirando una fotografía enmarcada sobre la repisa. La imagen, descolorida por el tiempo, mostraba a una joven de cabello rizado y sonrisa radiante, con los ojos llenos de vida. Ernesto la miró como si pudiera devolverle el tiempo, como si pudiera hacer que ese momento volviera a ser real. Con un movimiento pesado, se levantó del sillón y se acercó a la fotografía. La tomó con cuidado y la acarició con sus dedos ásperos. Recordó cómo hacía más de 5 décadas había estado profundamente enamorado de aquella mujer. La vida había sido cruel, separándolos sin darles tiempo para despedirse. Esa noche, algo lo impulsó a hacer lo que no había hecho en años: limpiar su escritorio. No sabía bien por qué, pero necesitaba distraerse. Mientras ordenaba papeles y revisaba documentos olvidados, sus manos encontraron la vieja caja de madera. Su corazón dio un vuelco. «No puede ser», dijo en voz alta, con los ojos clavados en la caja. Esa caja, cerrada desde hacía décadas, contenía lo que él había evitado enfrentar. Era un cofre de memorias, de promesas que no cumplió, de sueños que quedaron en el aire. Su respiración se aceleró. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro, un revoltijo de papeles amarillentos y fotografías caídas lo transportó de inmediato al pasado. Había cartas sin abrir, retratos en blanco y negro y un sobre en particular, sellado y con el nombre de María Isabel escrito con su propia letra. ¿Por qué nunca? No pudo terminar la frase. Tomó el sobre con cuidado, casi con reverencia, y rompió el sello. Al sacar la hoja, reconoció las palabras que había escrito con tanto amor hacía más de 50 años. «Prometo amarte siempre, sin importar dónde estemos. Si algún día lees esto, sabrás que mi corazón siempre te perteneció». Mientras leía, las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. La carta, escrita con la esperanza de un joven enamorado, parecía ahora un reproche a su propio miedo, a la cobardía de nunca haberla enviado. «María Isabel», repitió, esta vez en un susurro quebrado. Los recuerdos lo golpearon como una tormenta. Volvió a ser aquel joven humilde que soñaba con casarse con María Isabel, a pesar de que las familias de ambos se oponían. Recordó cómo ella le sonreía con complicidad, prometiéndole que algún día encontrarían la manera de estar juntos. Pero la vida no había cumplido con sus promesas. María Isabel fue enviada a otra ciudad para estudiar y Ernesto, convencido de que ella había encontrado una nueva vida, nunca la buscó. Ahora, frente a esa carta que nunca entregó, el peso de los años se hacía insoportable. Esa noche, mientras las luces del árbol titilaban como recordándole que aún había tiempo, Ernesto tomó una decisión que cambiaría su vida. «No puedo dejar esto así. No después de tanto tiempo». Guardó la carta en su bolsillo como si fuese un talismán y miró hacia la ventana. Las estrellas brillaban en el cielo, pero él solo podía pensar en una cosa: encontrar a María Isabel, saber si aún estaba viva, si recordaba su amor. La mañana siguiente llegó con un frío intenso que calaba los huesos, pero dentro de la casa de don Ernesto, el ambiente estaba cargado de algo más que el clima.
incertidumbre y esperanza. Apenas amanecía cuando el hombre, con la carta cuidadosamente doblada en el bolsillo de su camisa, se sentó frente a la ventana de su sala. Observaba cómo las calles de San Cristóbal cobraban vida lentamente mientras su mente se sumergía en los recuerdos de su juventud. Por primera vez en décadas, sintió la necesidad de actuar. Había vivido demasiado tiempo paralizado por sus propios miedos, y ahora, frente a la evidencia tangible de su amor por María Isabel, sabía que no podía esperar más. Con pasos lentos pero decididos, fue hasta un pequeño armario en su habitación. Allí, junto a una pila de camisas y chaquetas desgastadas, guardaba un álbum de fotos. Lo tomó con cuidado y se sentó en la cama. Al abrirlo, la imagen de una joven María Isabel apareció en la primera página. La fotografía capturaba un momento simple pero perfecto. María Isabel, de pie junto a un árbol, con un vestido sencillo y su cabello rizado suelto, sonriendo a la cámara. En el reverso, una nota escrita de su puño y letra decía: «Para Ernesto, con todo mi amor, siempre tuya, María, siempre mía», murmuró, con un nudo en la garganta. Cada fotografía del álbum contaba una historia. Las tardes que pasaron juntos en la plaza del pueblo, los paseos por el río, las risas compartidas a escondidas cuando sus familias intentaban separarlos. Pero también estaban los vacíos, los momentos que nunca llegaron a ser porque el destino los había separado. Ernesto cerró el álbum y lo colocó sobre la cama. Sabía que recordar no era suficiente. Necesitaba respuestas. Pero la realidad era otra. No tenía idea de por dónde empezar. María Isabel había salido de su vida hacía más de 50 años. ¿Dónde podría estar ahora? ¿Estaría viva? Y si lo estaba, ¿lo recordaría? ¿Y si ya no quiere verme?, se preguntó en voz alta, mientras el eco de su propia duda resonaba en la habitación. Esa misma tarde, Ernesto decidió salir de casa. Se puso su abrigo más abrigado y su sombrero, tomó la carta y una fotografía de ambos juntos, y salió a caminar por el centro del pueblo. En el camino, saludó a algunos vecinos que lo miraron con sorpresa. No era común verlo fuera de su casa, especialmente en fechas como esta. En una pequeña cafetería, Ernesto se encontró con Tomás, un joven vecino de apenas 20 años que solía ayudarle con pequeñas tareas. Tomás estaba absorto en su teléfono, como de costumbre, pero al ver a Ernesto, lo saludó con una sonrisa. «Don Ernesto, qué gusto verlo por aquí. ¿Se le ofrece algo?», preguntó mientras se quitaba los auriculares. Ernesto dudó por un momento, pero finalmente se sentó frente a Tomás. «Tomás, necesito tu ayuda». El joven levantó la mirada, intrigado. «Claro, dígame, ¿qué necesita?». Ernesto sacó la fotografía de María Isabel y la colocó sobre la mesa. Tomás la tomó con cuidado, examinándola con curiosidad. «Es hermosa. ¿Es alguien de su familia?», preguntó. Ernesto negó con la cabeza y con voz temblorosa explicó: Era el amor de mi vida. No la he visto en más de 50 años, pero quiero encontrarla». Tomás quedó sorprendido por las palabras del anciano. Era una petición inesperada, pero también algo que lo llenó de admiración. «¿Sabe dónde podría estar? ¿Algún lugar donde empezar?», preguntó Tomás. «No. Lo último que supe es que se mudó a otra ciudad para estudiar, pero después...». El silencio. Tomás pensó por un momento y luego señaló su teléfono. «Podemos intentar buscarla en internet. Si está viva, puede que encontremos algo». Ernesto lo miró con escepticismo. No confiaba en las tecnologías modernas, pero no tenía otra opción. Tomás sacó su teléfono y comenzó a buscar en las redes sociales y en sitios de registros. «¿Cómo se llama completo?», preguntó el joven. «María Isabel Gómez». Pasaron unos minutos en silencio, mientras Tomás navegaba en su pantalla. Ernesto observaba cada movimiento, con el corazón acelerado. Finalmente, Tomás alzó la vista. «Hay varias personas con ese nombre, pero encontré algo interesante. Hay una mujer llamada María Isabel Gómez que vive en Comitán y trabaja en una tienda de artesanías. ¿Podría ser ella?». El corazón de Ernesto casi se detuvo. No estaba seguro, pero la posibilidad de que fuera la misma María Isabel lo llenó de esperanza. «No lo sé, Tomás, pero tengo que intentarlo». Tomás sonrió,
emocionado por el desafío. «Bueno, don Ernesto, mañana podemos ir a buscarla. Yo lo acompaño». Ernesto asintió agradecido y colocó una mano en el hombro del joven. «Gracias, hijo. Esto significa más de lo que imaginas». Esa noche, de vuelta en casa, Ernesto apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas y de imágenes de María Isabel. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía solo melancolía, sino también algo que había creído perdido: ilusión. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte cuando don Ernesto se colocó su abrigo y un sombrero viejo. Tomás llegó puntual, con un entusiasmo que contrastaba con los nervios del anciano. Traía consigo un celular con GPS, algo que Ernesto apenas entendía, y una pequeña mochila en la que había guardado agua y un bocadillo para ambos. «¿Listo, don Ernesto?», preguntó el joven, con una sonrisa alentadora. Ernesto asintió lentamente, aunque en el fondo de su corazón sentía una mezcla de emoción y miedo. No era solo el hecho de viajar después de tantos años de no salir de su rutina, era el miedo a lo que encontraría al final de este camino. «Tomás, ¿y si ella ya no...?» Ernesto titubeó mirando sus manos temblorosas. «¿Y si ya no qué?», respondió el joven. «¿Y si ya no me recuerda? ¿O si no quiere verme?». Tomás lo miró con seriedad, colocando una mano sobre su hombro. «Don Ernesto, no lo sabrá si no lo intenta, y aunque sea solo para saber qué pasó, vale la pena, ¿no cree?». Aquellas palabras calaron profundo. Ernesto respiró hondo y se convenció de que tenía que seguir adelante. El camino hacia Comitán era largo y el pequeño autobús en el que viajaban iba lleno de pasajeros. Las calles sinuosas y los paisajes montañosos les recordaban que aún estaban lejos de su destino. Ernesto, sentado junto a la ventana, miraba las colinas verdes mientras su mente viajaba al pasado. Era una tarde cálida cuando Ernesto, joven y lleno de vida, había acompañado a María Isabel hasta el río del pueblo. Ambos habían caminado de la mano, lejos de las miradas de sus familias que desaprobaban su relación. «¿Crees que algún día podremos casarnos?», le había preguntado ella, con los ojos brillando de esperanza. «Por supuesto», había respondido él, con una sonrisa segura. «Nada podrá separarnos, María. Pero las promesas de juventud», pensaba ahora Ernesto, «son fáciles de hacer y difíciles de cumplir». El tiempo y las circunstancias habían destrozado su promesa, y esa herida seguía abierta, incluso después de medio siglo. Tomás, viendo la expresión perdida de Ernesto, rompió el silencio. «Don Ernesto, ¿puedo preguntarle algo?». «Claro, hijo. ¿Por qué nunca la buscó antes?». Ernesto cerró los ojos por un momento, como si la pregunta lo hubiese golpeado. «No lo sé, Tomás. Quizás porque era joven y terco. Pensé que ella seguiría su vida y que yo debía hacer lo mismo. Pero nunca dejé de pensar en ella y nunca dejé de amarla». Tomás asintió respetando el peso de esas palabras. El autobús llegó finalmente a Comitán al mediodía. Las calles estaban decoradas con luces y guirnaldas navideñas y el ambiente festivo parecía invitar a Ernesto a olvidar sus temores, aunque solo por un momento. «La tienda de artesanías está por aquí cerca», dijo Tomás, revisando el mapa en su celular. Caminando por las calles empedradas, llegaron a una pequeña tienda con una fachada pintoresca. Tenía un letrero que decía «Manos de Chiapas». Adentro se veían coloridas piezas de cerámica y tejidos típicos de la región. «¿Está listo?», preguntó Tomás, notando que Ernesto se detenía en la entrada. El anciano respiró hondo y, con pasos vacilantes, cruzó el umbral de la puerta. Una joven detrás del mostrador lo saludó amablemente. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles?». Ernesto se acercó lentamente y sacó la fotografía de su bolsillo. «Busco a esta mujer. Me dijeron que trabajaba aquí». La joven miró la foto con atención y luego sonrió. «Ah, usted busca a doña María Isabel. Ella trabajó aquí muchos años, pero ya se retiró». El corazón de Ernesto dio un vuelco. «¿Sabe dónde podría encontrarla?». «Claro, vive en las afueras, en una casita cerca del lago. Es muy conocida por sus tejidos. Puedo darle la dirección». Tomás anotó la dirección en su celular y agradeció a la joven. Cuando salieron de la tienda, Ernesto apenas podía hablar. «Don Ernesto, estamos cerca. Solo un poco más», dijo Tomás, tratando de animarlo.
Subieron a un taxi que los llevó hasta el lago. Las vistas eran impresionantes, pero Ernesto apenas las notaba. Todo su ser estaba concentrado en el próximo momento, ver nuevamente a María Isabel. Cuando el taxi se detuvo frente a una casa sencilla, pero decorada con luces navideñas, Ernesto sintió que sus piernas temblaban. «Aquí es», dijo Tomás, mientras pagaba al conductor. La puerta de la casa estaba ligeramente entreabierta y el sonido de una música navideña salía desde adentro. Ernesto se acercó con pasos lentos, su corazón latiendo con fuerza. Tocó la puerta suavemente. Después de unos segundos, una mujer de cabello gris y rostro dulce apareció. Al verlo, sus ojos se abrieron como platos. «¿Ernesto?», preguntó con la voz cargada de emoción y sorpresa. Ernesto, con lágrimas en los ojos, apenas pudo responder. «María Isabel». El tiempo pareció detenerse mientras ambos se miraban, reconociéndose después de tantos años. La puerta permanecía abierta, y en el umbral, Ernesto y María Isabel se miraban como si el tiempo no hubiera pasado. La mujer, con el cabello gris recogido en un moño sencillo, llevaba un delantal con rastros de harina. Sus ojos brillaban, llenos de incredulidad y emoción. «Ernesto, no puedo creerlo», murmuró María Isabel, llevándose una mano al pecho, como si intentara calmar el latido desbocado de su corazón. Él intentó hablar, pero su garganta parecía cerrada. Apenas pudo musitar: «María, he venido a buscarte». Un silencio cargado de emociones se apoderó de ambos. Finalmente, María Isabel se hizo a un lado, invitándolo a pasar con un gesto. «Entra, Ernesto. Hace tanto tiempo». Él cruzó la puerta con pasos inseguros, como si temiera que todo fuera un sueño. La casa era acogedora y sencilla, con adornos navideños que parecían hechos a mano. Sobre una mesa de madera había una vela encendida junto a una fotografía de una familia sonriente, pero Ernesto no podía apartar la vista de María Isabel. Tomás, al notar que el momento era demasiado íntimo, se despidió con discreción. «Don Ernesto, lo espero afuera. Tómese su tiempo». María Isabel los observó con una sonrisa tímida y luego guió a Ernesto hacia la sala. Allí lo invitó a sentarse en un sofá con cojines tejidos que parecían ser obra de sus propias manos. «¿Quieres algo de beber? Un té, tal vez». «Solo quiero hablar contigo», dijo Ernesto, con una urgencia que no podía contener. María Isabel asintió y tomó asiento frente a él. Sus manos temblaban y su rostro estaba cubierto de líneas que hablaban de los años vividos. «Nunca pensé que volvería a verte», confesó ella, con la voz quebrada. «Y yo he vivido todos estos años pensando en ti». Ernesto sacó la carta de su bolsillo y se la mostró. «Encontré esto anoche, en una caja que no había abierto en décadas. Es la carta que te escribí hace más de 50 años, pero nunca la envié». María Isabel tomó la carta con cuidado. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía las palabras de amor que Ernesto había escrito con tanta pasión en su juventud. «Ernesto», dijo, cerrando la carta con manos temblorosas, «¿por qué nunca la enviaste? ¿Por qué pensé que habías seguido adelante, que te habías olvidado de mí?» Su voz se quebró. «Me sentí un cobarde, y el tiempo pasó». Ella lo miró con tristeza, pero también con una ternura que parecía intacta. «Nunca te olvidé, Ernesto». Se levantó y fue hacia un baúl que estaba en la esquina de la sala. Lo abrió y sacó un pequeño álbum de fotos. Se lo entregó a Ernesto. «Mira esto». Ernesto abrió el álbum y vio fotografías de ellos juntos, imágenes que no recordaba que existieran. También había cartas y pequeños recuerdos de su tiempo juntos, cuidadosamente guardados. «¿Guardaste todo esto?», preguntó, incrédulo. «Sí, eras una parte de mi vida que no podía dejar ir, aunque la vida me obligó a seguir otro camino». El silencio que siguió fue pesado, como si ambos estuvieran sopesando las decisiones que los habían llevado hasta ese momento. Finalmente, Ernesto rompió la tensión. «María, dime, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué nunca volviste?». Ella suspiró y se acomodó en el sofá, mirando hacia la ventana como si buscara fuerzas en el paisaje. «Cuando me fui a estudiar, mi familia me presionó mucho. Me dijeron que no debía pensar en ti, que debía concentrarme en construir una vida lejos del pueblo. Fue difícil»,
Hizo una pausa, intentando controlar la emoción. Conocí a alguien, Ernesto. Me casé, tuve hijos, pero nunca dejé de pensar en ti. Las palabras golpearon a Ernesto con fuerza, aunque había imaginado que María Isabel podría haber formado una familia. Escucharlo de sus labios era un golpe de realidad. ¿Y él, tu esposo?, preguntó casi temiendo la respuesta. Murió hace unos años. Fue un buen hombre, Ernesto, pero mi corazón siempre tuvo un lugar para ti. El anciano asintió, procesando las palabras. Sentía una mezcla de dolor y consuelo al saber que, a pesar de todo, aún ocupaba un lugar especial en su vida. ¿Y tú, Ernesto? ¿Te casaste? Él negó con la cabeza. No, nunca encontré a alguien como tú. Intenté seguir adelante, pero no pude. María Isabel lo miró con una tristeza que también era esperanza. En ese momento, ambos entendieron que, a pesar de las décadas, el amor que los había unido seguía vivo, enterrado pero no extinguido. De repente, el sonido de una puerta al fondo de la casa los interrumpió. Una mujer más joven entró en la sala, sorprendida al ver a Ernesto. «Mamá, ¿quién es él?». María Isabel se levantó y le dedicó una sonrisa nerviosa. «Es un viejo amigo. Hija, ven, quiero presentarte a Ernesto». La joven, que no debía tener más de 30 años, estrechó la mano de Ernesto con curiosidad, mientras éste intentaba procesar la nueva dinámica que se presentaba ante él. La joven que había entrado en la sala observaba a Ernesto con una mezcla de curiosidad y cautela. María Isabel, claramente incómoda, intentó suavizar la situación con una sonrisa tensa. «Hija, este es Ernesto, un amigo muy especial de mi juventud». La joven extendió la mano, aunque su mirada era inquisitiva. «Mucho gusto. Soy Gabriela, la menor de los hijos de mi mamá». «El gusto es mío, Gabriela», respondió Ernesto, intentando mantener la compostura, aunque sentía que sus emociones amenazaban con desbordarse. Gabriela miró a su madre con una ceja levantada, como esperando más explicaciones. «No sabía que tenías un amigo de la infancia que todavía te visitara, mamá», dijo, cruzando los brazos. María Isabel evitó la mirada de su hija. «No nos habíamos visto en muchos años. Ernesto me encontró después de tanto tiempo». La tensión en la sala era palpable y Ernesto sintió que estaba invadiendo un espacio que no le pertenecía. Se puso de pie, ajustando su sombrero con nerviosismo. «Quizás debería irme. No quiero causar incomodidades». María Isabel se levantó rápidamente y le tocó el brazo, con una expresión de súplica en el rostro. «No, Ernesto. Por favor, quédate». Gabriela observó ese gesto con atención. Algo en la forma en que su madre tocaba a Ernesto la hizo comprender que este hombre no era solo un amigo. «Voy a preparar café», dijo finalmente, saliendo hacia la cocina y dejándolos solos. Cuando la joven desapareció, María Isabel suspiró profundamente y se dejó caer de nuevo en el sofá. «Perdóname, Ernesto. Gabriela es muy protectora. Desde que su padre murió, ha asumido el papel de cuidarme, incluso cuando no lo necesito». Ernesto negó con la cabeza, intentando aliviar la culpa que veía en ella. «Es natural. Quieren lo mejor para ti». María Isabel lo miró con ojos llenos de gratitud, pero también de tristeza. «Ernesto, ¿te das cuenta de lo complicado que será todo esto?». Él se inclinó hacia ella, tomando sus manos entre las suyas con delicadeza. «Lo sé, María, pero he pasado toda mi vida lamentando no haberte buscado. No quiero perderte otra vez». La voz de Ernesto era un susurro lleno de determinación. María Isabel cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras la envolvieran. En ese instante, Gabriela regresó con una bandeja de café. Mientras servía las tazas, sus ojos se posaron en la carta que Ernesto había dejado sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó tomando el papel antes de que alguien pudiera responder. «Gabriela», exclamó María Isabel, intentando recuperarla, pero ya era tarde. La joven leyó rápidamente las primeras líneas y alzó la vista, visiblemente alterada. «¿Una carta de amor? Mamá, ¿quién es este hombre realmente?». María Isabel se llevó una mano a la frente, claramente avergonzada. Ernesto, aunque incómodo, decidió hablar. «Gabriela, entiendo que esto sea una sorpresa para ti,
Pero tu madre y yo nos amamos mucho hace muchos años. Gabriela lo miró fijamente, como intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Amor? Pero ella estaba casada con mi papá. ¿Cómo puede hablar de amor con usted? María Isabel intervino, su voz temblorosa pero firme. Gabriela, por favor, Ernesto fue mi primer amor, mucho antes de conocer a tu padre. La vida nos separó, pero nunca lo olvidé. La joven se quedó en silencio por unos segundos y luego, con una mezcla de confusión y enojo, dejó la carta sobre la mesa. Esto es demasiado. Necesito tiempo para pensar. Sin decir más, salió de la casa, dejando a María Isabel visiblemente afectada. Ernesto se acercó y puso una mano en su hombro. Lo siento, María. No quería causar problemas. Ella negó con la cabeza, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. No es tu culpa, Ernesto. Solo necesita tiempo para entender. Ambos permanecieron en silencio por unos minutos, escuchando el leve crujir del fuego en la chimenea. Finalmente, María Isabel habló. Gabriela es la más sensible de mis hijos. Siempre tuvo una conexión especial con su padre, y creo que siente que, al amarte, estoy traicionando su memoria. Ernesto asintió, entendiendo el peso de las palabras. Si quieres que me vaya, lo haré. No, Ernesto, no quiero que te vayas. Ella lo miró directamente a los ojos. He pasado toda mi vida preguntándome cómo sería si volvieras. Ahora que estás aquí, no puedo dejarte ir de nuevo. Las palabras de María Isabel llenaron a Ernesto de una calidez que no sentía desde hacía años. Entonces, enfrentaré lo que sea necesario contigo, María. Ambos se tomaron de las manos, conscientes de que, aunque el camino sería complicado, estaban decididos a recorrerlo juntos. Esa noche, el ambiente en la casa de María Isabel era tenso. Gabriela no había regresado, y aunque María intentó esconder su preocupación, Ernesto podía ver el conflicto reflejado en sus ojos. Ambos se sentaron juntos en la sala, intentando encontrar consuelo en el silencio compartido. ¿Estás segura de que no deberíamos ir a buscarla?, preguntó Ernesto, rompiendo la quietud. María negó con la cabeza, aunque su expresión era incierta. Gabriela necesita tiempo para procesar todo esto. Siempre ha sido muy protectora conmigo, pero también es fuerte. Volverá cuando esté lista. Antes de que Ernesto pudiera responder, el sonido de un motor deteniéndose frente a la casa llamó su atención. María Isabel se levantó rápidamente, caminando hacia la ventana. Su rostro palideció al reconocer el coche. «Es Leonardo, mi hijo mayor». El tono en su voz era una mezcla de nerviosismo y anticipación. Ernesto también se levantó, acomodándose el sombrero por reflejo. «¿Él sabe que estoy aquí?», preguntó con cautela. María negó con la cabeza. «No, pero Gabriela probablemente le llamó». La puerta se abrió con fuerza y un hombre robusto de unos 45 años entró. Su presencia llenaba el espacio con una autoridad natural. Leonardo tenía el rostro serio, y al ver a Ernesto, su mirada se endureció. «¿Quién es este hombre, mamá?». María Isabel avanzó hacia su hijo, levantando las manos como si intentara calmarlo. «Leonardo, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?», interrumpió señalando a Ernesto. «Gabriela me llamó preocupada. Me dijo que hay un desconocido en tu casa, un hombre que dice ser un viejo amor». María Isabel cerró los ojos, luchando por mantener la calma. «Ernesto no es un desconocido, es alguien muy importante para mí». Leonardo cruzó los brazos, su postura rígida. «¿Importante? Mamá, ¿estás escuchándote? Mi padre te amó toda su vida, y ahora aparece este hombre y tú...». «Tu padre sabía». La voz de María se alzó, sorprendiendo a ambos hombres. Él sabía que había alguien antes de él, alguien que siempre sería una parte de mí. Pero eso nunca disminuyó lo que sentía por él. El silencio que siguió fue pesado. Leonardo parecía desconcertado por la confesión, mientras Ernesto permanecía de pie, incómodo, sin saber si debía hablar. «Yo no vine a causar problemas», dijo finalmente Ernesto, dando un paso hacia adelante. «Solo quería ver a María, saber que estaba bien después de todos estos años». Leonardo lo miró con desconfianza. «¿Y ahora qué? ¿Espera que simplemente lo acepte?».
¿Que lo incluya en nuestra vida como si nada? Leonardo, por favor, intervino María, colocando una mano en el brazo de su hijo. No te estoy pidiendo que lo entiendas de inmediato, pero sí que respetes mi decisión. Ernesto no vino a reemplazar a nadie. Solo está aquí porque aún nos queda algo importante que compartir. Las palabras de María parecían calmar ligeramente a Leonardo, aunque sus ojos seguían reflejando dudas. Finalmente, asintió, aunque su postura seguía rígida. Está bien, mamá, pero quiero que sepas que esto no será fácil, ni para mí ni para Gabriela. No espero que lo sea, respondió María con sinceridad. Solo espero que lo intenten. Leonardo se giró hacia Ernesto, estudiándolo por un momento. No sé qué tipo de hombre fue en el pasado, pero espero que ahora respete a mi madre y lo que significa para esta familia. Ernesto sostuvo su mirada, con una mezcla de humildad y firmeza. Puede estar seguro de que lo haré. Leonardo no dijo más, y tras una breve despedida salió de la casa. María Isabel, agotada por la confrontación, se dejó caer en el sofá, llevándose una mano a la frente. Esto es más difícil de lo que imaginaba. Ernesto se sentó a su lado, tomando su mano con cuidado. Si quieres que me vaya, lo entenderé. María Isabel lo miró con ternura, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. No, Ernesto, ya he renunciado a demasiado en esta vida. No voy a renunciar a ti otra vez. Ambos permanecieron en silencio, dejando que la tensión del momento se disipara lentamente. La casa de María Isabel estaba en silencio esa mañana. El amanecer traía una calma engañosa, mientras Ernesto y María compartían el desayuno en la pequeña cocina. A pesar de los momentos tensos del día anterior, había algo reconfortante en su mutua compañía. Pero esa paz se vio interrumpida cuando Gabriela apareció en la puerta con una expresión firme. «Mamá, necesito hablar contigo. A solas», dijo, con los brazos cruzados y una mirada que no admitía discusión. Ernesto entendió de inmediato y asintió, levantándose con calma. «Saldré al jardín un momento». Cuando Ernesto se fue, Gabriela cerró la puerta de la cocina y se sentó frente a su madre. «Mamá, no entiendo esto. No entiendo cómo puedes abrirle la puerta a un hombre que abandonaste hace tantos años. O peor aún, ¿cómo él puede reclamar un lugar en tu vida ahora?» María Isabel la miró con paciencia, aunque su corazón estaba dolido por las palabras de su hija. «No lo estás entendiendo, Gabriela. Yo no abandoné a Ernesto. La vida nos separó, nuestras familias, las circunstancias, y ambos seguimos adelante como pudimos». Gabriela negó con la cabeza, su voz cargada de incredulidad. «Pero papá, ¿qué habría pensado él de todo esto?» «Tu padre sabía que Ernesto existía», respondió María Isabel, sorprendiendo a su hija. «Nunca le oculté que hubo alguien antes de él. Y aunque nuestro matrimonio fue feliz, siempre quedó esa espina en mi corazón por no saber qué había pasado con Ernesto». Gabriela se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, exhaló profundamente. «¿Y qué esperas ahora, mamá? ¿Revivir un amor que quedó en el pasado?» María Isabel sostuvo la mirada de su hija con una fuerza que no había mostrado antes. «Espero tener la oportunidad de vivir lo que no pude antes. No estoy pidiendo tu aprobación, Gabriela, pero sí tu comprensión». Gabriela parecía a punto de responder, pero en ese momento la puerta principal se abrió de golpe. Leonardo entró con una expresión grave, sosteniendo un sobre en la mano. «¿Qué es esto?», dijo, mostrando el sobre. «Lo encontré entre las cosas de papá». María Isabel tomó el sobre con manos temblorosas, y al abrirlo, reconoció de inmediato el contenido. Una carta que su difunto esposo había escrito, pero nunca enviado. «¿Qué dice, mamá?», preguntó Gabriela, preocupada al ver el cambio en la expresión de su madre. María Isabel comenzó a leer en voz baja, sus labios temblando con cada palabra. «María, sé que tu corazón siempre estuvo dividido. Lo supe desde el principio, pero aún así te elegí, porque te amo y porque sé que me amas también. Si alguna vez Ernesto regresa a tu vida, no lo rechaces. Él fue una parte de ti que nunca pude reemplazar, y eso está bien. Solo quiero que seas feliz, incluso si es con él». El silencio que siguió fue absoluto. Gabriela y Leonardo intercambiaron miradas incrédulas, mientras María Isabel sostenía la carta con lágrimas en los ojos. «Papá,
¿Sabía todo esto?, preguntó Leonardo, su voz apenas un susurro. Lo sabía, respondió María Isabel, limpiándose las lágrimas. Era un hombre sabio y generoso. Sabía que nunca dejé de amar a Ernesto, pero eso no disminuyó lo que sentía por él. Gabriela miró a su hermano buscando algún tipo de apoyo, pero Leonardo simplemente suspiró, dejando caer los hombros en señal de rendición. Si papá pudo aceptarlo, tal vez nosotros también podamos intentarlo. Gabriela no respondió de inmediato, pero su expresión se suavizó ligeramente. Lo único que quiero es que seas feliz, mamá. Aunque todavía no entiendo todo esto, intentaré apoyarte. María Isabel sonrió, aliviada por las palabras de su hija. En ese momento, Ernesto regresó al interior de la casa, notando las miradas de todos sobre él. ¿Todo está bien?, preguntó inseguro. María Isabel se acercó a él, tomando su mano con firmeza. Todo está bien, Ernesto. Ahora todo tiene sentido. Ernesto no entendía del todo lo que había sucedido, pero la calidez en los ojos de María le bastó para sentirse en paz. La noche caía sobre el lago y la casa de María Isabel brillaba con las luces cálidas de la Navidad. En la mesa, la familia estaba reunida por primera vez desde la llegada de Ernesto. Había un aire de calma, aunque las tensiones subyacentes aún eran palpables. Gabriela y Leonardo observaban al anciano con cautela, intentando adaptarse a esta nueva dinámica. Ernesto, por su parte, se mantenía discreto, agradecido por la oportunidad de estar allí, pero consciente de que aún no tenía un lugar en esa familia. Después de la cena, cuando las luces de la sala titilaban suavemente y la música navideña llenaba el ambiente, María Isabel tomó la mano de Ernesto y lo condujo al porche. Ambos se sentaron en un banco de madera, envueltos en una manta para protegerse del frío. «A veces siento que todo esto es un sueño», dijo María, mirando el reflejo de las estrellas en el lago. «Yo también», respondió Ernesto con una sonrisa melancólica. «Pero si es un sueño, no quiero despertar». Ella rió suavemente, apoyando la cabeza en el hombro de él. Por un momento, el mundo exterior dejó de existir y solo quedaron ellos dos, reconectándose con una intimidad que el tiempo no había podido destruir. «¿Qué haremos ahora, Ernesto?», preguntó María finalmente, rompiendo el silencio. Él suspiró, tomándose un momento para considerar sus palabras. «No quiero presionarte, María. No vine aquí con expectativas. Solo quería verte una vez más, saber que estabas bien. Pero ahora que estamos juntos», ella levantó la mirada, buscando en sus ojos la respuesta que ya sabía. «No podemos dejar esto aquí, Ernesto. He pasado demasiado tiempo sin ti, y aunque el futuro sea incierto, quiero que estés en mi vida». Él asintió, conmovido por su valentía. «Estoy aquí, María. Por lo que necesites, estoy aquí». Mientras hablaban, Gabriela y Leonardo los observaban desde una ventana. Aunque aún les costaba aceptar la situación, ver a su madre tan feliz les ofrecía una perspectiva distinta. Gabriela rompió el silencio entre ellos. «Mamá merece esto. Después de todo lo que ha pasado, se lo merece». Leonardo asintió, dándole la razón. Tal vez papá tenía razón. El amor no es algo que puedas medir o limitar. Si este hombre le devuelve la felicidad, deberíamos apoyarla. En ese momento, Gabriela tomó una decisión. Salió al porche y se acercó a ellos. María Isabel y Ernesto levantaron la vista, sorprendidos. «Mamá, Ernesto, quiero decir algo». Ernesto se levantó, inseguro de lo que venía, pero Gabriela lo detuvo con un gesto amable. «No ha sido fácil para mí entender esto, pero verlos juntos me hace pensar en lo que papá siempre decía. La felicidad no es algo que debamos cuestionar, solo apoyar». María Isabel sintió las lágrimas correr por sus mejillas mientras tomaba la mano de su hija. «Gracias, Gabriela. Esto significa mucho para mí». Gabriela miró a Ernesto con una leve sonrisa. «Bienvenido, Ernesto. Solo espero que cuide de ella». «Lo haré», respondió él, con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Leonardo también salió al porche poco después, y aunque no dijo nada, su presencia y un leve asentimiento fueron suficientes para transmitir su aceptación. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, María Isabel y Ernesto se unieron al resto de la familia
Alrededor del árbol de Navidad, las luces parpadeaban y los regalos permanecían intactos, porque el verdadero regalo de esa noche era la conexión renovada entre todos ellos. Antes de que la noche terminara, Ernesto, mirando a María Isabel bajo las luces del árbol, pronunció las palabras que había guardado durante décadas. Te amo, María. Siempre lo he hecho, y siempre lo haré. Ella lo abrazó con fuerza, susurrando entre lágrimas. Yo también, Ernesto, yo también. El verdadero espíritu de la Navidad no está en los regalos ni en las tradiciones, sino en reencontrarnos con aquello que realmente importa. Porque el amor, aunque el tiempo lo esconda, siempre encuentra el camino de regreso. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia de amor, esperanza y segundas oportunidades. Si te conmovió tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like y compartir este video con alguien especial. Suscríbete a nuestro canal para más historias llenas de emociones y momentos inolvidables. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por ser parte de esta comunidad y hasta la próxima.